Bueno, mi nombre es Francisco de Arcos, soy residente de cirugía pediátrica de primer año. Eh, Vamos a presentar historias de dengue. Este Ateneo corresponde a la finalización de mi rotación por la residencia de pediatría. Eh, Estos casos los he visto en mi paso por la área crítica, específicamente por la UTI. Y nos sirve como enseñanza para el manejo del dengue en nuestra práctica habitual y a qué tenemos que estar atentos. Como, para empezar, primero un pequeño repaso de lo que es el dengue. Es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. El mosquito cuando se alimenta con la sangre de una persona enferma de esta enfermedad. Luego, cuando vuelve a picar a otras personas, les transmite la enfermedad a eh, sus siguientes eh, víctimas, por decirlo de alguna forma. El Aedes aegypti es un mosquito de características más bien domiciliarias, habita dentro del domicilio y en el peridomicilio, como ya es múltiples ocasiones, tanto en otros Ateneos como en lo que es propaganda pública, tanto de provincia como de nación, las medidas de prevención para este mosquito, ya que se desarrolla su fase larval dentro de los contenedores de agua limpias que rodean a los domicilios. Volviendo al virus que produce la enfermedad, es un arbovirus, el cual hay 4 serotipos que se denominan DEM, B y el número de serotipo al cual nos estamos refiriendo. En nuestra provincia, actualmente en esta epidemia hemos tenido circulación de DEN1 y DEN2. La enfermedad se caracteriza por un periodo sintomático con fiebre acompañada de uno o más síntomas como dolores de cabeza, detrás de los ojos, musculares de las articulaciones, náuseas, vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón, sangrado de nariz y encías. Este periodo dura hasta 5 o 7 días, después del cual empieza la fase crítica, que es la fase donde el paciente por ahí queda más tranquilo ante la desaparición de la fiebre y de los otros síntomas que lo acompañan, pero es la fase donde nosotros como médicos y profesionales de la salud tenemos que estar más atentos, ya que es la fase donde empiezan a aparecer las complicaciones y las historias que vamos a relatar. Después de esta, si la fase de crítica se pasa sin mayores percances, pasa a la fase de recuperación, donde se caracteriza por un periodo asintomático, pero con una carga de antígeno elevada. A veces en este paciente se pone con, con la fase sintomática, sí. En la bibliografía está que la fase crítica es cuando desciende la fiebre, ahí tienen la fase crítica, que son 48 horas. Pero en estos pacientes se ha superpuesto la fase crítica con la fase de recuperación. Sí, en nuestros pacientes, a pesar de que ya estaban con las fechas, nunca han dejado de tener fiebre o se han adelantado las complicaciones. En la provincia hubo un total de 12.000 casos confirmados de dengue durante la epidemia, en el periodo comprendido desde la última semana epidemiológica del año pasado hasta la segunda semana del mes de mayo. En total, este hospital atendió 3.256 pacientes con diagnósticos de dengue, de los cuales tuvimos 2 defunciones. En la guardia se atendió 3.183 pacientes y en la internación 73 pacientes. En la internación, el pico máximo de internados fue
en los meses de abril, donde la mayoría pasó por salas de cuidados comunes, siendo 7 los que pasaron por los cuidados críticos, dentro de los cuales incluye los 2 óbitos que hemos tenido. En abril, en total en la epidemia hubo 60 pacientes hospitalizados en salas y ¿cómo? Casi un 10% digo, del total de... Sí, ese es del total de internados, en realidad va un 14-15%. Los porcentajes que al lado son de los 3.000 pacientes internados atendidos por guardia, un total, también el pico máximo fue en abril, donde hubo un total de 2.030 internados, ahí faltó un cero, de los cuales la mayoría, el 90%, fue manejado ambulatoriamente y un 9% quedó en internación en la observación, en la misma guardia, ya sea por síntomas de gravedad, los cuales se los tuvo que controlar, o deshidrataciones. 2.030 pacientes han sido atendidos, de los cuales el número bruto de 193 internados dentro de la guardia, para un total de 14 camas. Exactamente. Ahora, Santiago tiene 1 millón de habitantes y merece 12.000 casos en provincia. Sí, claro, es mi caso. Esos son de habitantes en la provincia y más que todo cuando hacían como por el antecedente epidemiológico, porque no tenían fiebre, dolor de cuerpo, y entonces de ningún lado quedaba registrado. En una familia por ahí tenían 3 o 4 y claro, COVID, no, sí, tenemos los archivos en laboratorio. Esto Y el 4% es población adolescente. Vamos a sacar eso. Vamos a quedarnos con los adultos. Estamos hablando de 100.000 adultos. 600.000 porque había familias enteras. O sea, no tocamos los chicos. Estamos llegando casi a 900.000 de ellos. Total habitualmente de todo. Estos valores que recopilé son del Boletín Epidemiológico de Nación, los cuales son sacados del sistema CISA, donde se tendría que hacer la denuncia de estas enfermedades. Nuestra primera paciente que vamos a contar es Luján, una paciente de 13 años que ingresa el 27 de marzo a nuestra institución, derivada del interior por presentar síntomas de alarma, síntomas de gravedad como con dolor intestinal y hematemesis. Una vez internada, se constata una paciente febril con síntomas de deshidratación, en buen estado de conciencia, taquicárdica con tendencia a la hipotensión. Se inicia la reposición de líquidos según el protocolo con Rinjar lactato, continuando con la inestabilidad hemodinámica, por lo que en guardia se inicia con inotrópicos. Pero debido a su deterioro se decide intubar y pasar a UTI para un mejor manejo cardiológico. En UTI se continuó con el tratamiento con inotrópicos para mantener la estabilidad hemodinámica y se continuó con la hidratación en Rinjar lactato. El 28 del 3 se le realizó un ecocardiograma donde se ve una fracción de eyección ya disminuida, con aumento de los requerimientos de inotrópicos. Se inicia el tratamiento con hidrocortisona para el manejo de la miocarditis. El 29 del 3 se realiza un segundo ecocardiograma con disminución de la función ventricular y una fracción de eyección
aún más disminuida, continuando con el aumento de los requerimientos inotrópicos ya en dosis máximas. Se inicia el tratamiento con levosimendan para el manejo de su insuficiencia cardíaca. Se rota la hidratación de Ringer lactato a albúmina para evitar seguir llenándola de líquidos, ya que el corazón ya tenía un mal manejo y el balance hídrico estaba positivo, por lo que se le agrega furosemida para forzar al riñón. El 30 al 3, la paciente se descompensa cardiológicamente con edemas ya generalizados, por lo que entra en paro cardíaco, el cual no revierte con el CEPA avanzado, declarándoselo. Esta paciente se diagnosticó con miocarditis por dengue, la cual, hablando de esta enfermedad, puede producir múltiples alteraciones a nivel cardíaco, desde arritmias, hipotensión, ritmos anormales dentro de los ritmos cardíacos, la miocarditis y llegar hasta el shock. La fisiopatología no se encuentra del todo clara. Se cree que por la acción directamente del virus sobre el tejido cardíaco o por intermedio de las interleuquinas y la cascada inflamatoria que producen la inflamación y destrucción de las células. Los síntomas o manifestaciones clínicas que presenta estas alteraciones: este es un paciente completamente asintomático con alteraciones en el electro o en el ecocardiograma, hasta dolor de pecho, palpitaciones, bradi o taquicardias, efusión pericárdica, edema de pulmón, la hipocinesia cardíaca y los shock, tanto normotensivos como hipotensivos. El manejo de las miocarditis principalmente es controlar el ingreso de líquidos para evitar la sobrecarga una vez que el paciente está internado. Acá en el hospital se hizo un protocolo para el manejo de líquidos en los pacientes pediátricos, en los cuales se va guiando a medida cómo va evolucionando y respondiendo a las distintas expansiones que se realiza para evitar la sobrecarga y un rápido pase a la albúmina en caso de que llegara un shock refractario a líquidos. Las guías de manejo no ven mejora en la administración de inmunoglobulinas, a diferencia de otras miocarditis. Existe evidencia de respuesta a la población pediátrica en el uso de la metilprednisolona y otros corticoides, y el uso de coloides como la albúmina para la hidratación del paciente una vez que fracasan lo que es la reposición del líquido con Ringer lactato. Nuestra segunda paciente, Renata, es una paciente de 5 años, que ingresó a nuestra institución el 19 del 3. Es una paciente que está en su 9º día de dengue en la fase crítica, que reinicia con fiebre, sumándose episodios de tetania en los miembros e irritabilidad. Al examen físico, al ingreso, es una paciente febril, deshidratada, con una acidosis metabólica, irritable, vigil, refiriendo hormigueo en miembros. Luego de que se corrige el medio interno y se realiza una expansión, empieza con un sensorio alternante. Se le realiza TAC de cerebro y PL, ambas con resultados normales, por lo que se decide pasar a RM para el mantenimiento de la vía aérea al cada vez deprimirse más su sensorio. El 22 del 3 se saca de ARM y se inicia con el descenso de la sedación y la paciente evoluciona favorablemente. Esta paciente fue diagnosticada como una encefalitis por dengue. Al igual que en las cardíacas, existen múltiples manifestaciones que se pueden dar a nivel neurológico en estos pacientes, desde neuritis, como los hormigueos que refería la paciente, encefalitis, meningitis, meningoencefalitis, ACV, principalmente en población adulta, y hasta Guillain-Barré. Es más común estas presentaciones en regiones endémicas, con una incidencia, dependiendo del estudio, entre el 0,5 al 5% y del 1 al 21% entre los pacientes enfermos diagnosticados con la enfermedad que presentan estas alteraciones. Cabe aclarar que
nuestra región no es una región endémica del dengue, ya que no presentamos dengue todo el año, pero tenemos la epidemia recurrentemente, por lo que gran parte de nuestra población ya ha estado expuesta al virus, por lo que lo hace más susceptible de esta forma. La fisiopatogenia se divide en tres partes, en tres grandes grupos, o por las alteraciones metabólicas que produce la enfermedad, la afectación directa del virus o, al igual que la cardíaca, mecanismos inmunitarios, tanto como las inmunoglobulinas como las interleuquinas. La sintomatología de esta incluye desde dolores de cabeza, alteraciones del estado de conciencia, pacientes o muy irritables o muy deprimidos, pérdidas de habilidades cognitivas, signos de foco, en el caso de sospechar ACV, convulsiones, irritabilidad y signos meningios, tanto como la rigidez en nuca, fotofobia y los vómitos en chorro. El diagnóstico de esto se tiene que hacer primero un estado ácido-base con medio interno para ver que esto no sea producida por una alteración del medio interno, lo mismo que la glucemia. En caso de sospechar meningismo o encefalitis, función lumbar con un físico-químico del líquido cefalorraquídeo, la proteinorraquia, la glucorraquia y también la detección tanto de inmunoglobulina M como PCR para detectar el virus, para hacer un diagnóstico de certeza de esta variante. El manejo de estas presentaciones es sintomático, ya que no existe todavía un antiviral el cual sea efectivo contra este virus, por lo cual hay que hacer medidas de soporte para mantener protegido la vía respiratoria y la función neurológica. Y nuestro tercer paciente, Juan, paciente de 10 años, el cual ingresa cursando su quinto día de evolución, que en las últimas 24 horas se le había sumado un dolor abdominal intenso, acompañado de vómitos alimenticios, anorexia y decaimiento. Al examen físico, un paciente afebril, deshidratado con palidez cutánea y extremidades frías. En la ecografía abdominal, el único hallazgo de importancia, la vejiga de paredes engrosadas, el resto sin particularidades. Un laboratorio con un hematocrito de 43%, glóbulos blancos en 7500 y plaquetas en 1900. El 190.000, perdón. El 4 de abril, ante la persistencia del dolor, se le realiza un ataque de abdomen donde se evidencia el apéndice engrosado con un coprolito, por lo que se decide su paso a quirófano, donde se evidencia hallazgos de peritonitis localizada con un apéndice secal gangrenoso. En los días posteriores, el paciente tuvo un posoperatorio con dolor abdominal, una hiperalgesia en la zona de la herida quirúrgica, pero con una buena tolerancia oral a los líquidos, a la comida, fluido hidrorio positivo y catarse positiva, por lo que después de una semana de internación debido al dolor, se le da el alta sin mayores complicaciones. Este paciente tuvo una apendicitis con dengue. No está clara la relación exacta entre estas dos entidades. Se cree que podría llegar a haber una causalidad entre las mismas debido a los cambios inflamatorios que produce el dengue, como otras enfermedades virales que favorecerían la sobreinfección del apéndice y la formación de los coprolitos que posteriormente generarían la apendicitis. La similitud en la sintomatología de estos dos cuadros nos lleva a varios errores diagnósticos. En la bibliografía, los distintos estudios, se ve tanto errores como de operaciones innecesarias a pacientes con abdomen sano o de pacientes con apendicitis que llegan, como en este caso, hasta la peritonitis. Lo que se tiene que buscar dilucidar estos errores ayudándose de los métodos complementarios. El laboratorio principalmente nos da el laboratorio de dengue, el hematocrito está aumentado, los leucocitos están disminuidos anormales
y las plaquetas disminuidas. En la apendicitis, el hematocrito es normal, los leucocitos se ven aumentados y las plaquetas son normales. Como vimos en este paciente, él estaba cursando un cuadro de dengue, por lo que los leucocitos estaban en valores normales, por lo que no se sospechaba apendicitis. Por eso es importante en este caso la ecografía o en casos donde haya más duda diagnóstica, la TAC para dilucidar el, la, eh, el diagnóstico del paciente. Una ecografía típica de dengue se va a ver adenitis mesentéricas o hallazgos completamente normales, mientras que en la apendicitis se va a ver el apéndice engrosado, líquido libre o colecciones localizadas a nivel del apéndice secal. Como las conclusiones de este Ateneo a grandes rasgos son hacer un seguimiento clínico del paciente, no minimizar los síntomas y controlar su evolución, no decir le duele la panza, vaya a su casa, es dengue, o tiene dengue, le va a doler la panza, quédese tranquilo, hacer un control de esos dolores por parte del médico clínico, controlar los pacientes si están irritables, si están eh, con astenia. Una vez internados por deshidrataciones, hacer un control del manejo de fluido, ya que los pacientes, como vimos, pueden hacer shock normotensivos con extremidades frías como principal signo de alarma y la sobreexpansión agrava este cuadro. Es importante conocer estas presentaciones anormales en el dengue para poder prevenirlas. Y como dijimos, haciendo hincapié a estos tres casos, a controlar el estado neurológico, un paciente irritable, un paciente decaído, no es solamente, en el contexto de dengue, no es solamente un paciente enfermo que ya se va a mejorar, hay que controlar que esto, cómo evoluciona, si no empeora, si es por la fiebre o si es por la misma enfermedad. Los controles hemodinámicos, si el paciente está normotenso, hipotenso, si tiene buen relleno capilar, si está las extremidades frías, el corazón, cómo están dando, si tiene alguna enfermedad de base que podría empeorarse con este cuadro. Y el dolor de panza, los dolores abdominales, es normal en estos pacientes y se presentan en muchos casos similares a una apendicitis con dolor en fosa ilíaca derecha. Hay que controlar su evolución, darle signos de alarma y realizar los estudios necesarios en caso de que tengamos alguna duda diagnóstica. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? No. Que de la apendicitis sí ha sido muy difícil. Bueno, todos han tenido diagnósticos muy difíciles. Y el de la apendicitis, él era un nivel con nexo, todo lo que estábamos hablando al principio. No estaba, o tenía confirmado, así que durante la internación en la terapia, hemos pedido en la serología y ha salido positivo. Pero este también ha sido como muy difícil porque era venido con un paciente que venía en shock, con dolor abdominal, y después el dolor abdominal ha ido en aumento, y como la bibliografía decía, las zonas genéricas también nos decían que habían entrado a operar que no era feliz, pues era como que estaba la luna. Por eso nos hecho de tomar la y ahí pusieron. Claro. Pero ese habrá sido una coincidencia, bueno, no creo que el lente le haya generado el cobrolito. No, no sé, el lente no genera el cobrolito. No. A principio igual a la mansuela tenía Por eso. ¿Hay alguna bibliografía donde habla que los cambios inflamatorios podrían generar el ambiente propicio para formar el coprolito?
pero son estudios que todavía no son del todo con nivel de evidencia alto, debido a que son muestras muy escasas. Sí hay varios reportes de casos en las zonas endémicas donde hay peritonitis y dengue concurrente, tanto con coprolito como sin coprolito, con solo proliferación de tejido linfoide. Claro, así sí, si no hubiera tenido un coprolito, claro, ahí sí fue. Por eso. Por eso es el único que pongo apendicitis con dengue, porque como no está claro del todo el nexo, tanto por la forma clínica como con la fisiopatogenia, no se puede dar una causalidad directa entre las dos entidades. Puede ser concurrente, como puede el día de mañana o algún estudio demostrar la causalidad. Pero bueno, pero entonces también es un poco diferente. Sí. Varios tipos de dolor abdominal y por la apendicitis, el cuadro de dengue, porque también estaba con diarrea chiquita, 4 días, y como que se prolongó. Claro, porque realmente cuando nosotros encontramos la peri o la apendicitis ganglionosa, al sacar el foco infeccioso, mejor. Claro, 24 horas ya los chicos están. No, incluso con mucho dolor. Sí. incluso he hecho un seguido con la persona que Con los morfinas. Con los morfinas. Y con la morfina, y le pasaban morfina, me revienta en la cabeza. Era la directa de la relación, ¿no? no cambia. Y la hizo de morfina, bueno, todo. Sí, Bueno, y en él era como dice la blanca, el nexo epidemiológico, pero el nexo con la madre, que tampoco estaba confirmado. Entonces ahí ya había dos casos. Se ha confirmado el caso de. Este caso se confirmó con IgM positivo. Pero además tuvo toda la clínica, el padre que tuvo toda la clínica, o sea, son esos casos que debemos tener claro. Bueno, la mayoría de los chicos representados eran nexo, y también a eso le hemos visto y en la positiva la serología en la terapia. Pero por ejemplo, bueno, se hacía todo Pero eran todos nexos, lógicos, también era el cuatro el fondo, entonces era como que todos los de ahí. Pero con la clínica y después nos continuó con la serología. Pues ya había un montón, ya no estaba. El comentario de Muchas gracias por su atención. No.